Amén. Dios le bendiga, iglesia. Me gozo que veo caritas por ahí que hace mucho tiempo no veía, así que es un gozo poder estar en la casa del Señor un miércoles más, ¿verdad? Y estudiar su palabra. El miércoles pasado estuvimos haciendo un preámbulo, ¿verdad? Del libro de Filipenses antes de empezar de lleno. No voy a hacer la pregunta porque sé que leyeron. Amén. Por tantos amenes, ¿verdad? Me lo confirman. Y si hago la pregunta, los pongo en una situación incómoda, así que vamos a estar leyendo en la noche de hoy, vamos a estar leyendo un poquito, vamos a estar hablando un poquito acerca de Timoteo, ¿verdad? Porque Pablo menciona al principio de la carta a Timoteo. Así que vamos a estar hablando un poquito acerca de Timoteo, vamos a estar leyendo, así que saque su Biblia, estamos trabajando en el libro de Filipenses capítulo 1, vamos a estar trabajando, si nos da tiempo hoy podemos terminarlo, amén. No tenemos prisa, esto lo hacemos, ¿verdad? Al paso de ustedes, no vamos, ¿verdad? No queremos forzar las cosas ni apresurar las cosas, queremos digerir esta palabra, viajes terribles. Pues usted me saca de ese letargo, así que necesito que vaya conmigo porque si usted está perdido y me pierdo yo, nos perdemos todos. Amén. Dios me les bendiga. Vamos a continuar con Pastor Córdoba, que nos va a estar hablando acerca un poquito de Timoteo. Amén, gloria a Dios, están despertando, ¿eh? Están despertando, gloria a Dios. No están todos vacunados, no están todos pasando por el proceso ese. Pastora, ¿leemos Filipenses primero o hablamos de Timoteo primero? Sí, podemos hablar entrando. Okay. Vamos a hablar un poco de Timoteo, que si leemos, como usted leyó Filipenses 1, usted ve que al principio dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Si lo tiene ahí, lo dice así en Nueva Versión Internacional, dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con los obispos y diáconos. Pero rápido menciona a Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Y más luego voy a hablar un poquito del asunto de siervos si se da la oportunidad. Pero por ahora quiero comenzar comentando sobre Timoteo brevemente. Para Pablo el asunto de Timoteo no era nuevo porque ya él había reclutado a un joven. Timoteo era un joven también, ¿verdad? Pero ya Pablo, como sabemos y hemos escuchado, hemos leído, ya él había reclutado a Marcos. Y reclutar jóvenes no era un asunto que Pablo evitara. Él no se negaba a trabajar con jóvenes. Él simplemente usaba su discernimiento y lo que el Señor había depositado en él para decidir si sí o si no, pero no se dejaba ir por el criterio de la juventud, de la timidez o cualquier otro asunto que tal vez usted o yo podríamos utilizar. Yo recuerdo cuando a mí me iban a pedir trabajo en la barbería, yo veía la juventud y la inexperiencia como una debilidad. Y se me olvidaba que yo había empezado así, pero como mi comienzo fue diferente al de muchos, porque yo tuve un comienzo porque yo tengo un pariente muy cercano, mi tío que tenía una barbería y él pues me lanzó, me impulsó. Yo no viví esa experiencia que vive el barbero o el estilista que va a buscar trabajo. Y en ese tiempo estuve equivocado. Pero cuando recluté específicamente, tuve muy buenos barberos que han estado conmigo, y perdone que hable en asuntos personales, pero lo utilizo de ejemplo. Pero cuando reclutamos a Bebo, que Siquín fue el que me impulsó a reclutarlo, que es mi hermano, mis dos hermanos, ¿verdad? Bebo y Siquín, que ya no trabaja conmigo Bebo, yo no estaba confiado. No creía que él podía hacerlo, porque uno se cree que se la sabe toda. Sin embargo, resultó ser un éxito. Actualmente tiene su barbería, 17 años después de haber estado trabajando conmigo, tiene su barbería. Pudo haberlo hecho 10 años antes, pero sin embargo se mantuvo ahí creciendo y haciendo una experiencia, una clientela, y gozó de ella. Pero yo no tuve la confianza en él al principio como la tiene Pablo con Timoteo y con Marcos. Pablo había lidiado con jóvenes, pero ni no le tenía miedo al asunto. Y Hechos narra cómo en su viaje a Chipre, Marcos decide regresar a Jerusalén. Él los abandonó. Dijo, no, yo no voy a seguir con esto. Marcos fue un joven que era muy capaz, pero también era muy inseguro. Y al menos en ese momento de su vida no estaba listo
para acompañar a Pablo y a la presión de Pablo. Y sabemos de presión, ¿verdad, pastora? La presión que Pablo tenía porque por sacar lo mejor de sus discípulos, de esos jóvenes, no era fácil. Y Marcos en ese momento al menos no estaba listo. Y Pablo iba a todas. Si usted conoce a un pastor como ese, pues me avisa. Yo creo que hay uno que no está aquí. Sí, ok, amén. Pablo iba a todas, perdón. y él decía, vamos a todas y estamos listos, decía Pablo. Pero no todos estamos listos para eso en algunas ocasiones de nuestras vidas. Tiene que haber un discipulado, un proceso y una internalización de la confianza nuestra en nosotros mismos para poder hacerlo, porque no es fácil cuando no confiamos en nosotros mismos. Eso está poderoso, Córdoba, porque Amén. ahorita hablabas algo de acerca de que tú veías la inexperiencia como una debilidad. Una debilidad. Pero cuando tú llevas esto al plano espiritual, está brutal porque yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó. O sea, ¿cuántos podemos levantar la mano orgullosamente y decir que llegamos a Cristo rookie? Amén. O sea, porque esta generación, nuestros hijos han crecido escuchando de Jesucristo, escuchando de su palabra desde pequeños, pero hay quienes no han crecido bajo esas circunstancias y cuando llegaron a Cristo llegaron empty. O sea, que no sabían absolutamente nada, que probablemente ni siquiera no habían tenido acceso a una Biblia en su vida, escasamente una vez, y solamente fue porque se la cargaron a su mamá. O sea, son cosas que cuando tú lo traes, nosotros en el plano humano vemos la inexperiencia como una debilidad, sin embargo Cristo ve eso como una fortaleza, porque yo no sé, ¿verdad? En esto me atrevo a preguntarle a Pastor su experiencia como pastor durante estos años, y creo que va a estar de acuerdo conmigo en el sentido de que es mucho más fácil trabajar con una oveja que viene 0 millas, ¿verdad? Hablando en el sentido de que es una vasija vacía, ¿verdad? Entre comillas, pero lista para recibir ese depósito. Y está lista para no solamente recibir el depósito, sino que atesorarlo. Y así es como yo veo a Timoteo. Pablo estaba lleno, loco por desbordarse en alguien más. Y encontró la vasija perfecta, que como tú dices, su juventud, inexperiencia, pero la disponibilidad me lleva incluso a pensar en este verso bíblico que habla de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea que Dios es perfecto en ese sentido y nos convertimos en seres completamente útiles, funcionales dentro de su reino, aun cuando nosotros mismos a veces nos descalificamos. Amén. Liara tiene una amiga en Espino. Su mamá es una gran estilista en Espino. Y hace un tiempo atrás la vi y la saludé porque yo recuerdo que ella estudió un tiempo luego de mí. Y me dijo, Córdoba, ¿tú recuerdas la vez que yo fui a pedirte trabajo? Y me dijiste que no, pero bien carne puerco, bien rotundamente. Y yo le dije, ya, che, sí me acuerdo. Me acordé en ese instante, no me acordaba de ella. Y es que pues la experiencia la tomamos como una debilidad. Sin embargo, viene a mi mente que puede ser como un barro fresco, completamente húmedo, que el alfarero puede moldear y está dispuesto a tomar la forma que sea necesaria para que haya un crecimiento y que sea una vasija útil en cualquier aspecto donde se deje moldear, ¿verdad? Y así fue Timoteo, se dejó moldear, se dejó llevar, y vamos a ver unas cositas aquí ya breves, bastante interesantes. Y yo considero que Pablo tenía ante sí un gran reto. Cuando él toma esta iniciativa de trabajar, vamos a quedarnos con Timoteo, cuando él toma la iniciativa de discipular a Timoteo, tiene un gran reto en sus manos. Timoteo, mire por qué fue un gran reto. Timoteo fue criado en Listra y era un pueblo romano en la provincia de Galacia. Y este joven tenía una madre que era Eunice y una abuela que se llamaba Loida, y eran judías, pero de gran fe. Eran unas mujeres de fe. Y lograron inculcar en Timoteo el Dios de la vida, el Dios que nos dio la vida. Ese Dios que ellas conocían a través del judaísmo, ellas se lo inculcaron
a Timoteo. Y él amaba a Dios, siendo un joven y con todas las debilidades que pudiera haber tenido y todas las virtudes. Y es que en esa comunidad judía donde ellos vivían, los judíos eran mínimas, la comunidad judía creyente en Dios no era tanta. Por eso es que tuvieron que su abuela y su madre inculcarle eso. No había una sinagoga donde él pudiera ir tal vez más frecuente a aprender de la palabra. Pero su abuela y su mamá se encargaron de eso. Había como ya un asunto espiritual, pastor, había ya como un llamado de parte del Señor para Timoteo y un llamado a su abuela y a su madre a enseñarlo a amar a Dios, porque había un propósito predestinado tremendo para Timoteo. Y ellas se encargaron de orientarlo, de educarlo, de que amara a Dios. Y eso era lo que Dios quería. Con eso era suficiente. La cosa era que amara a Dios, no importaba cómo. Y en Hechos 14:8 en adelante narra cuando Pablo sana a un cojo de nacimiento precisamente ahí en Listra. Si busca eso en Hechos 14:8, esa historia está brutal. Es como que bien cortante. Sana a un cojo de nacimiento en Listra. Y por ese acontecimiento fue que los describieron como dioses semejantes a los hombres. Los ciudadanos de Listra dijeron que Pablo y Bernabé eran semejantes a Dios, pero con cuerpos de hombre. Y le llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio. Y Mercurio era un dios pagano, hijo de Zeus, y era el dios de la elocuencia. ¿Y por qué? Porque Pablo era elocuente. Pablo se desenvolvía bien y era el mensajero de los dioses. Para ellos él era un mensajero de Dios, de los dioses, y a Pablo lo tomaron por Mercurio. Este es Mercurio. La información de Bernabé no la tengo. No la pasé, pero la leí, no recuerdo bien ahora, no quiero decirle algo que no sea cierto. Pero fíjese cómo lo catalogaron como un dios semejante a un hombre. Mercurio, elocuente, de negocio, que sabía socializar, que tenía don de milagros, que los dioses los habían dotado. Eso era para ellos. Y ellos, imagínense, Pablo y Bernabé se enfurecieron con el asunto, no les gustó para nada porque le estaban quitando a Dios el privilegio, la gloria. Y ellos dijeron, no, la gloria no es nuestra, la gloria es de nuestro Dios Todopoderoso. Y ellos se rasgaron las vestiduras, como en duelo, como en angustia, en coraje tal vez, y le gritaban a la multitud que ellos también eran hombres y no dioses. Les decían, nosotros somos hombres semejantes a ustedes, igual a ustedes, no somos dioses. Pero aún, ¿por qué le digo esto? Porque aún con estas dificultades que pasaron ellos, muchos en esa ciudad de Listra aceptaron al Señor, aceptaron a Cristo, al Cristo que pregonaba Pablo, como su Salvador. ¿Y ustedes saben quiénes estaban en ese grupo de personas? Estaba el joven Timoteo, observando y viendo esos milagros que hacía Pablo, y como ellos no aceptaban el asunto de Mercurio y de Júpiter, estaba Eunice y estaba Leoida. Y aparte de amar a Dios, se convirtieron a Cristo. Esas tres personas, por medio del mensaje de Pablo en esa ciudad, por medio del ejemplo que Pablo dio. Pablo ni les ministró, estoy seguro, cerca a ellas y a él, pero ellos observaron y vieron y sintieron el poder y la autoridad del Espíritu Santo en Pablo y Bernabé y aceptaron en su corazón a Cristo como un Salvador, al Cristo que recientemente había muerto en la cruz. Y transicionaron. Y ellos llamaban a Dios. Esta familia llamaba a Dios. Pero ahora creían en la redención por medio de lo que Cristo había hecho. No es lo mismo creer en Dios, porque puede ser cualquier otro Dios, pero nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Padre. Pero no es lo mismo creer en Dios solamente, como muchos hacen, que no creen en Cristo. Porque si no crees en Cristo, no crees en Dios mismo. Porque Padre, Hijo, Espíritu Santo es uno mismo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Si no crees en Cristo, pues no crees en Dios.
Porque nuestro Padre sabemos que dio a su Hijo unigénito para que pagara todos nuestros pecados, para que cargara con todo lo que nosotros habíamos hecho mal, para que ese pecado original que llaman se desapareciera de nuestras vidas. Y ellos aprendieron a amar a Cristo en ese momento. Cuando Pablo hace su segundo viaje a Listra, que lo narra el capítulo 16 de Hechos, ya Timoteo era un cristiano respetado. Ya Timoteo se había equipado con lo que había recibido de Pablo. Y ya su liderazgo era reconocido en todas partes de la ciudad de Listra. Y a pesar de su timidez, mire, era bien tímido. Según, si usted lee y busca bastante información de él, era bien tímido. Y la juventud lo llevaba a ser aún más tímido, la falta de experiencia. Cuando usted no conoce algo, va a estar limitado en su proceder, porque usted no conoce, no conocemos, no sabemos. Y eso sucedía con él, pero había conocido el poder de Cristo también. Y el hecho de también de ser de un padre egipcio, porque su padre era egipcio, que no se menciona su nombre, pero su padre era egipcio y su madre era judía. O sea que él era mestizo, por decirlo de alguna manera boricua, era mezclado, era mixto. A pesar de todo eso, que no era del agrado de muchos, pudo prevalecer en el ministerio de Pablo. Pero yo quiero resaltar algo bien importante de Timoteo. Y tengamos en cuenta que para los judíos era imprescindible la pureza en todos los sentidos. Y esto era un asunto que no iba a pasar por alto. El hecho de que su padre fuera egipcio y su madre judía. Y el discipular y el comisionar a Timoteo fue un gran riesgo para Pablo. Por estos asuntos que les acabo de mencionar. La timidez, el ser mestizo, la religiosidad judía, todo ese asunto le traía a Pablo un gran reto, y por eso fue que hace unos minutos atrás le dije que esto era un gran reto para Pablo. Todo esto que le mencioné fue un gran reto para él. El ministerio que Dios había puesto en las manos de Pablo podía sufrir consecuencias desfavorables. Podían quitarle tal vez prestigio, por decirlo de alguna manera. Tal vez le podía quitar el brillo ese que llevaba Pablo, esa fortaleza en la palabra, podía menguar por asuntos religiosos, como el asunto de Timoteo por ser mestizo. Pero Pablo confió en el discernimiento que Dios había puesto en él. Ese discernimiento que tal vez yo no tuve en aquel momento, 17, 18 años atrás, Pablo sí lo tenía. Tenía ese discernimiento, y el discernimiento que tal vez muchos de nosotros no tenemos aún en algunas áreas de nuestras vidas. Pero Pablo confió en lo que Dios había depositado en él. Y aunque a Timoteo le iba bien, aunque a Timoteo le iba muy bien en el asunto de, ¿verdad?, cómo estaba procediendo, cómo estaba creciendo, cómo le iba, no fue un comienzo muy bueno, no fue un comienzo perfecto para él, porque estaban esas pequeñas marcas en su biografía que lo manchaban. Pero Timoteo tenía algo a su favor, que sabía ser sumiso y se dejó guiar por Pablo. Qué mejor que eso, ¿verdad? Sabemos la sabiduría que Pablo tenía y él se dejó guiar por Pablo. Pero hay un punto que tal vez a usted le va a causar un poco de gracia, a algunos varones angustia, y lo voy a mencionar, ¿verdad? Pero hay algo que para mí lo catapultó por encima de cualquier objeción de los judíos. Algo que lo pasó por encima de la verja, pastora. Y fue su disposición a ser circuncidado aún siendo adulto. Y eso debe doler. No voy a abundar en esa área. Él estuvo dispuesto a eso para que los judíos lo aceptaran. Y Pablo le dijo, yo me imagino Pablo dijo, esto es lo que va, negro. Esto es lo que hay para ti. Si tú quieres prevalecer y que sigamos hacia adelante en este ministerio. Fue clave para Timoteo la estructura de su abuela. Fue clave para él la estructura de su madre, lo que le inculcaron.
También que le permitiera a Pablo el ser discipulado. Fue una mezcla de cosas. Y más que todo, el amar a Dios y aceptar a Cristo como su Salvador lo llevó a poder tolerar ese asunto de la circuncisión a esa edad. Y someterse a Pablo, someterse a la presión que Pablo tenía. Y esto nos enseña que el sometimiento, esta que voy a mencionar termino con esto, esto enseña que el sometimiento, enseña que la humildad y la disposición en un ministerio te va a llevar a prevalecer. La humildad, la disposición y el sometimiento. Esas tres cosas te van a llevar a prevalecer en el ministerio de adoración, en el de danza, en el amor cristiano, en el ministerio de jóvenes, en el de niños, en el de caballeros, en el de damas y cualquier otro ministerio que usted conozca. Usted, si pertenece a uno de esos ministerios que pertenece, porque aquí todos tenemos nuestras áreas, si usted se somete, es humilde y está dispuesto, lo va a lograr. Va a pasar por encima, sin tener que someterse a una circuncisión luego de adulto. Por ahora eso es lo que tengo. Y hablas acerca de Timoteo, pero yo creo que eso es algo que incluso los hijos de Dios que hoy están llevando, ya sean en verdad, ya estén abiertamente en una posición de misionero, una posición ministerial de misionero, o que simplemente estén en otro país destacados en algún lugar llevando la palabra. Eso, aparte de lo que dices que, ¿verdad? Menciona que Timoteo se sometió a esa circuncisión sin tener que hacerlo porque es parte de la cultura judía y era el pacto en el que ellos, ¿verdad?, creían. Pues yo creo que hoy día hay muchos hijos de Dios alrededor del mundo adentrándose en culturas bien distintas, porque para poder llevar la verdad de Cristo, ellos tienen que conocer las culturas de estos lugares en donde ellos van a entrar precisamente a romper con eso, para poder entrar y comenzar a edificar y comenzar a enseñar la verdad de Cristo. Pero los misioneros tienen un reto grandísimo y es que cuando ellos llegan a países como India, China, Japón, que es tan y tan difícil ministrar el evangelio en ese tipo de gobiernos, en ese tipo de cultura, tienen que entrar y muchas veces aprender prácticamente toda su cultura para entonces una vez aprenden toda esa cultura, dicen ahora que conozco todo el entorno, entonces puedo empezar como que a romper por aquí, déjame ver dónde yo puedo abrir una brecha y cuando esa brecha esté abierta por ahí nos metemos. Someterse al menú, tal vez. Tan sencillo como eso. Someterse al menú, ya eso hay que orar orar y ayunar. Prefiere uno ayunar y que Dios sea el que sostenga a uno con agua y no tener que comerse eso de mono ni nada de esas cosas. Pero nada, ese es otro tema. Eso lo dejamos para temas exóticos más adelante. Pero es algo a lo que la Iglesia de Cristo incluso hoy se somete. Es verdad, prácticamente esas tres cualidades que habla acerca de la humildad, acerca del sometimiento y la disposición, ciertamente sin esas cosas yo creo que no se podría. No fuera posible. Y no fuera posible si no hay, ¿verdad?, una real, una disposición genuina, real, que nazca de esa relación con el Espíritu Santo y un interés genuino en que estas vidas oigan acerca de Cristo, porque de otra forma yo me imagino que ese es el análisis mental que ellos hacen, de otra forma el mensaje no les va a llegar. Pues hay que infiltrarse, como predicaba Pastor hace algunas semanas, hay que ser levadura, hay que meternos dentro, calladitos la boca, y una vez dentro vamos a ir creciendo y expandiendo hasta que desde adentro, entonces, cuando se note nuestra presencia, ya hay demasiado camino recorrido, ¿verdad? Y ya estamos impregnando toda esa masa. Así que creo que esto que estamos estudiando hoy, muchos hijos de Dios lo están viviendo alrededor del mundo. Y nosotros hasta de alguna forma u otra lo hacemos, porque cuando llegamos a algún entorno
lo primero que empezamos es a hacer como que ese screening. Déjame ver quién es quién aquí, cómo es que se bate el cobre aquí dentro, déjame ver con quién yo puedo, porque a veces llegamos a un lugar, a mí me pasa cada rato, llegamos a un lugar y por contestar que sí, contesto amén, y la gente como que me voltea la cabeza y me mira como que, ¿what? Contesto amén, el lenguaje es distinto, todo es distinto, pero eso es parte de esa dinámica que ya hemos alcanzado con el Espíritu. Pero para ser juiciosos con el tiempo, Pastora, vamos a hablar. Ajá. en relación a la ciudadanía del apóstol Pablo, importante recordar que la clasificación de judío viene porque su mamá es judía y su abuela es judía. Entonces eso es bien importante. Ahora, no importando que su abuela era judía y su mamá era judía, tuvo que circuncidarse. Y está el elemento de que para que los judíos lo escucharan y lo consideraran plenamente judío, pues tenía que hacer eso. No olvide que todo aquel que no fuera judío era inferior. ¿Ok? So ahí tenemos ese aspecto. Pero vamos a soltar eso y vamos entonces a llevar eso a nuestro hoy. Porque aún la circuncisión se da en nuestros días. Y no es una física. Entonces, nuestra abuela y nuestra mamá pudieran ser judías, pero tiene que haber una marca. O sea, para el judío eso era una marca visible de un pacto, compromiso. Hoy en día pudiéramos decir que mi mamá fue cristiana, mi abuela fue cristiana, mi abuela le sirvió, mi abuelo le sirvió, mi papá le sirvió, mi hermano le sirve, pero aunque todos ellos le sirvan, esto es un asunto de si el Espíritu Santo te circuncidó o no. Pero para que el Espíritu Santo nos circuncide, tenemos que darle una apertura total de corazón. Y cuando se trata de llevar el Evangelio, lo que estamos trabajando, en el contexto que se está trabajando, no puede estar mejor explicado. Yo solo quiero traerlo al pacto de hoy, cómo esto nos aplica a nosotros como creyentes, ¿verdad? Un nuevo ángulo. Y este ángulo es que nosotros pudiéramos tener toda una generación de gente que le sirve al Señor, pero no es hasta que en nosotros se da una marca. Y en ocasiones, como decía Pastor Córdoba, esa marca va a doler, va a costar. ¿Por qué? Porque esa marca trae consigo un asunto de pureza. Además, obviamente, del sangre, del pacto, todo esto, ¿verdad? Pues hay un asunto de limpieza. Y la Biblia dice o hace alusión a la circuncisión del corazón. Entonces, el corazón tiene que ser circuncidado en el hombre. Dice que tiene un amplio portfolio de gente cristiana, pero tu corazón está circuncidado, porque es importante que esto se dé para testimonio de otros, para que todos vean. Claro está, voy a decir esto con mucho respeto, o sea, Timoteo no andaba sin calzoncillos y con los pantalones abajo para que todo el mundo viera que él era judío. Eso es una realidad. Nosotros no vamos a ir afuera, tú sabes, diciendo me circuncidé el corazón, pero con nuestro testimonio. O sea, el que Pablo venga y diga, yo lo circuncidé, una autoridad judía, ¿verdad? En aquel entonces, Pablo estaba siendo estratégico, que hoy en día, ¿verdad? No yo, sino el Espíritu Santo, dé testimonio de nosotros, porque nosotros vivimos según el Espíritu. Eso es clave, eso es algo que en la vida del creyente no puede faltar, que nosotros vivamos circuncidados. Ahora,
Pablo estuvo dispuesto a que lo circuncidaran después de adulto, y como Córdoba decía, circuncidar a un hombre en la adultez es un asunto muy serio, porque dicen que provoca mucho dolor. Pues yo no sé. El asunto es que si tú llegaste al Señor adulto, puede que te duela más lo que el Espíritu Santo va a hacer, porque aprendiste de tu abuela, aprendiste de tus padres, aprendiste de tus tíos, y por generaciones, pero es necesario que se circuncide el corazón. Y aunque duela, deja que el Señor te circuncide. Una vez esa marca sea manifestada afuera, bueno, en tu corazón ya es suficiente, porque ya en tu corazón vas a tener paz. Pero con lo que la gente va a ver afuera, tú vas a decir, wow, verdaderamente que Dios ha hecho algo grande, porque antes yo no valía nada y ahora soy especial tesoro para Él. Pero conlleva, dentro de lo que es la gracia y lo que es la salvación gratuita, lo más y con lo que la gente más choca es la circuncisión del corazón. Pelean con Dios. No toques ahí porque me duele. No saques eso todavía porque me duele. Deja que corte, porque eso va a ser de bendición a tu vida. Amén. Amén. Vamos a hablar ahora con los que se me acercaron que querían leer y participar. ¿Quiénes eran? Es más, se la voy a poner fácil. Ya Pastor Córdoba habló de los primeros 3 versículos. Necesito a alguien que me lea del 3 al 11. No todos a la vez. Hay un micrófono listo por ahí. Los muchachos, si me pueden tener un micrófono listo. Leer la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versos del 3 al 11. Así de fácil se las voy a poner. Amén. Por acá, Rey está listo para leer. Si me le hacen llegar entonces un microfonito por ahí, se los agradezco para que entonces todos podamos escuchar claramente. Y quiero, ¿verdad?, adelantarle mientras Rey lee lo que usted quiera añadir. Una vez Rey termine, lo hacemos de ese modo. Amén. No se me asuste nadie para que toditos podamos participar. ¿Estamos ready? Amén. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones, porque todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Sí, sigue hasta el 11. Ok. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentren preso o defendiendo y confirmando el Evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Gracias, Rey. Amén. Alguien que haya leído esos primeros 10 versículos, 11 versículos y que el Señor haya ministrado algo a su corazón, que quiera compartirlo, hable ahora o se lo preguntamos más tardecito. ¿No? Pues seguimos. Pablo empieza diciendo, cada vez que pienso en ustedes doy gracias, ¿verdad? Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Y que ese versículo 4 dice, pido con alegría.
y en todas mis oraciones por ustedes siempre oro con alegría. Hay unas palabras claves dentro del versículo 4 que es todas y siempre. En todas mis oraciones oro por todos ustedes, no por algunos, sino por todos. Habla acerca de esa iglesia. ¿Por qué? Porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea que Pablo comienza elogiando la consistencia de esta iglesia, esa consistencia en llevar el mensaje de Cristo. Y Córdoba ahorita mencionaba unas cualidades específicas acerca de la humildad, disposición y demás, pero vemos a Pablo resaltando la consistencia de esta iglesia, cómo ellos habían sido consistentes y cómo esa consistencia había provocado esa gratitud en Pablo de tal manera que lo llevara y lo moviera a orar por todos ellos en cada una de sus oraciones. Y lo que vemos a lo largo de todas las cartas del apóstol Pablo es que Pablo era un hombre agradecido. Si usted lee todas sus cartas, usted se va a dar cuenta que él siempre está escribiendo con una gratitud, expresando gratitud. Y constantemente él impulsaba a las iglesias, ¿verdad?, a las que les escribía, a que ellos también pudieran poner en práctica esta virtud de la gratitud. Algo que a mí me gusta mucho de Pablo es que Pablo siempre escribe y repite constantemente en sus cartas la frase he aprendido. He aprendido a estar contento con toda situación, he aprendido tal cosa. O sea, es un hombre que en medio de la gratitud y en medio de las situaciones tan difíciles y tan fuertes que vivía, aún él encontraba espacio para aprender y cada vez crecía más. Entonces, pastor hablaba acerca de cómo el Señor, cómo si dejamos que el Espíritu Santo circuncide nuestro corazón, va a haber crecimiento, va a haber una manifestación distinta en nosotros. Pues yo creo que Pablo no es el mismo desde la primera carta que escribe hasta la última que escribe, ¿verdad?, antes de morir, porque cada una tiene un depósito distinto y cada una tiene un depósito de aprendizaje. Lo que he aprendido de esta experiencia, entonces él lo expresa y lo pone a disposición de esa iglesia para que ellos lo pongan en práctica. Por ejemplo, pastora, y perdone, Sí, dime. al principio que en el primer versículo muestra a Pablo y hablando de ellos, sobre él y Timoteo, como siervos de Jesucristo. ¿Verdad? Y más que él resaltarse como apóstol y a Timoteo como discípulo, se ponen al mismo nivel. Esa fue la estrategia que él utilizó con Filipenses en este momento. Él dijo, voy a bajarme al nivel de Timoteo y Timoteo que se baje al mío, como se quiera decir, o me suben, lo que sea. Pero dos somos siervos. ¿Y siervos qué quiere decir? Esclavos. Somos esclavos de Cristo. Recuerde, y perdone que añada algo aquí que no quiero dejarlo pasar, que Filipenses está ubicada, como dijimos en la clase anterior con el mapa, está ubicada en una región privilegiada. El acceso que tenía y todo ese asunto lo hacía una ciudad, como una ciudad, no recuerdo ahora el nombre que iba a utilizar, pero una ciudad bien importante. Y esto hacía que junto a la nacionalidad romana que tenían, los hacía ser como en cierto modo orgullosos, ¿verdad? Y se sentían superiores los filipenses. Y Pablo lo que se hizo sabiamente fue bajar su nivel, acomodarse a la altura de Timoteo, los dos están igual, y demostrarles a ellos cómo es que se trabaja el asunto. Bajito. Con el Señor siempre tenemos que estar bajitos. No podemos, yo siempre digo que mientras peor sea tu situación en cualquier aspecto, más bajito y arrastrado tienes que estar. No, pero es que no me voy. Sí, tenemos que humillarnos. Si nos va mal en cualquier aspecto de nuestra vida, tenemos que bajar aún más. Mientras más se ensucie el pantalón por el frente y la camisa y el pecho, mejor vamos a estar delante del Señor y más privilegios vamos a gozar. Y eso era lo que él quería enseñarle
en cierto modo a los filipenses cómo trabajar con la humildad, cómo olvidarse del prestigio de la ciudad, de la ubicación, de la nacionalidad romana y aceptar a Cristo en sus corazones. Amén. Y ese verso 6, creo que fue Mili, ¿verdad?, que intercedió con ese verso 6 que dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y ese es uno de los versos más poderosos que tiene este capítulo. Pablo está diciendo: yo estoy convencido de que el mismo que comenzó la buena obra en ustedes la va a ir perfeccionando hasta el día que Él regrese. O sea, van a estar en constante crecimiento, constante transformación, porque Jesucristo va a seguir completando esa obra en cada uno de ellos. Y es lo que hace Jesucristo a través del Espíritu Santo con nosotros también. O sea que Pablo estaba viendo ese futuro con una convicción y con una confianza específica, y esas son palabras que hemos trabajado aquí ya anteriormente. Hablaba de que esa consistencia, porque primero les resalta la consistencia de ellos como iglesia y luego dice: estoy convencido de que esa obra que el Señor comenzó la va a perfeccionar hasta el día que Él regrese. O sea que ser consistentes en Cristo provoca que Cristo continúe consistentemente su obra en nosotros. Cuando nosotros somos consistentes en Él, Él es consistente en poder, ¿verdad?, continuar esa obra. Y no estoy diciendo de que si nosotros no somos consistentes, Él no lo sea, porque ya hemos hablado de que Jesucristo permanece fiel, aunque nosotros permanezcamos infieles. Pero yo creo que no sé si esto sea una manera de explicarlo, pero Córdoba, si tú estás enseñándole a recortar a alguien y tú ves que esa persona pone interés en aprender lo que tú le estás enseñando, pues tú te vas a sentir movido a depositar más. Exacto. Pero si estás enseñando algo y tú ves que mientras tú estás impartiéndole lo que tú sabes con todos tus años de experiencia, él está mirando para el lado viendo TikTok, pues probablemente tú vas a decir: mira, mañana yo no le voy a decir tanto porque yo estoy perdiendo mi tiempo. Y eso es nosotros en nuestra humanidad, ¿verdad? Tratando de darle un poquito de estructura al pensamiento que estoy trayendo. Yo tuve, Pero, perdone, pastor, Sí, dime. tuve un estudiante que sí quería aprender, pero yo no quería enseñarle, y él Liara. Liara me recortaba varias veces y tenía el interés, pero sin embargo yo no quería. Yo no, tú trata de estudiar después, pues si acaso lo haces como part-time. eso es difícil, ¿sabes? Cuando, Y tiene habilidad, mira para allá. Pero aquí podemos estar con ese tema como 2 noches más, Sí. porque a veces nos pasa eso. A veces somos buenos maestros con otros, pero cuando le toca a uno enseñarle a los de uno, Sí, no hablemos con los papás que los nenes tienen 16 años y están sacando licencia. No hablemos de eso, porque ahí sí que perdemos la paz y el gozo. No sé si a Carla le ha pasado con los nenes, que tal vez tienen habilidad, ¿verdad? Eso pasa, es que esas cosas se llevan en los genes. Pero nada, eso es otro tema. Sí, exacto. Pero básicamente esa consistencia es lo que provoca que el Señor quiera seguir dándonos, depositando para que se siga manifestando esa obra que Él quiere seguir perfeccionando hasta el día que Él regrese. Si hay algo a lo que Jesucristo es fiel, es a su palabra. Esa palabra que está escrita, esa palabra que leemos, ¿verdad?, y que nos sustenta, si hay algo a lo que Jesucristo, Dios mismo, es fiel, es a su palabra, porque Él la inspiró, porque a través, Él es la palabra, Él inspira la palabra, y si hay algo que está escrito, Él se va a sustentar en eso. Hay veces que pedimos al Señor muchísimas cosas que pudieran ser muy buenas o de provecho para nosotros, pero cuando usted trata de poner en una balanza su petición con lo que está escrito, si tú tuvieras que decirle al Señor: Señor, ¿qué tú crees que tú vas a elegir? Créame que el Señor va a elegir ser fiel a su palabra, porque eso que Él inspiró, esa palabra que Él mismo es lo que te va a sustentar, aun cuando tu petición no sea contestada dentro de los parámetros como tú los quieres. O sea que si hay algo a lo que Jesucristo va y el Señor va a ser fiel, es a lo que ya está escrito.
Viene a la mente, por ejemplo, sería absurdo poderle preguntar al Señor, Señor, confírmame qué hago, ¿me divorcio o no? El Señor te va a decir, yo no puedo contestarte algo en contra de lo que yo mismo institucionalicé. Algo en lo que yo mismo puse mi bendición, no te puedo decir ahora, no, pues esto es lo que tienes que hacer, está escrito. Descansa en lo que ya yo inspiré. Descansa en esto. Sabemos que es mucho más complicado y mucho más profundo, pero para que tengan una idea, porque muchísimos quisiéramos vivir, ¿verdad?, que esa obra, dice, el que ha comenzado la obra la irá perfeccionando. Y a medida que caminamos en Cristo, pues pasamos este valle de sombra y de muerte, o pasamos por esta X o Y situación. Entonces seguimos escuchando el mismo versículo de Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Y entonces a veces como humanos podemos decir, pero ¿y cuándo es que Él va a terminar de perfeccionarme? Porque yo sigo igual. O sea, yo sigo fallando en lo mismo, sigo resbalando en el mismo hoyo. Pero la Biblia establece que mientras vivamos dentro de este cuerpo, ¿verdad?, que es corruptible, dentro de esta vulnerabilidad, esa perfección la veremos cuando este cuerpo ya no exista. Y habíamos hablado en el libro de Colosenses acerca de la vida eterna y de cómo el Señor transforma eso, cómo es que ganamos esa carrera de la fe, no por obra, sino por la convicción y la confianza que tengamos en el Señor. Tenemos que tener claro que nuestra condición actual no puede prevalecer. Nuestra condición actual no es lo que Dios diseñó para nosotros si es que no nos va bien, ¿verdad? Si esa condición actual nuestra no estamos cómodos, no nos gusta, ahí se establece que estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Lo que actualmente estamos viviendo, tú analízalo. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en tu vida? Tal vez sea parte del proceso, tal vez ya estás llegando al llano, pero tal vez estás subiendo la cuesta todavía. Analiza en qué punto estás en tu vida, o estamos, porque me incluyo en ese grupo, para ver si el Señor está en proceso de perfeccionar, o si ya comenzó, o si está por comenzar, o si ya terminó. Porque hay personas que en su vida, aún estando jóvenes, siendo jóvenes, ya el Señor prácticamente los tiene en el llano, ¿sabes? Es cuestión de que continúen. Y algunos estamos subiendo cuestas, otros estamos comenzando a bajarla. Cada uno de nosotros tenemos que evaluar ese Filipenses 1:6, a ver cómo estamos. Amén. Es que yo pienso que hace algún tiempo leí algo que lo escribí aquí porque quería compartirlo. A nadie le gusta el agua fría. Amén. Y el que me diga que sí, pase que yo oro por usted. Pero también si el agua está muy caliente, pues como que tampoco. Como que buscamos y estamos casi media hora metiendo la mano en el espérate, no, te fuiste, baja un poquito más, graduando, buscando las condiciones adecuadas, la temperatura como que la perfecta, porque aquí es. Y si estoy, ya me metí, pero entonces como que me bajó, aquí como que pasó algo. Alguien abrió la pluma en otro lado. Cierra la pluma. Y me bajó la presión. No, espérate. Y uno como que tiene que dar instrucciones, sobre todo cuando tú vives en una casa que son muchos. Apaga la lavadora. Como la mía. Sí, que uno pega a gritar, apaga la lavadora esa. ¿Quién le dio llave al inodoro? ¿Quién bajó el inodoro? Porque hay que esperar que el inodoro cargue ahora. Exacto. Pues usualmente buscamos las condiciones adecuadas. Pero leí hace algún tiempo algo que me gustaría compartirlo porque a mí me ministró muchísimo. Lo que leí decía que los creyentes son como las bolsitas de té. Las bolsas de té. Su esencia y sus propiedades solo salen con agua caliente. Solo salen cuando los meten en agua caliente. De otra forma, pues no pierden esa utilidad que tienen. Y era espectacular porque el que lo escribió decía, todos tenemos
una vez tú metes esa bolsita en agua caliente, cambia el color del agua, cambia el olor del agua, cambia el sabor del agua. Entonces, todas las condiciones que tenía el agua, obviamente que ya sabemos cuáles son transformadas cuando esa bolsa de té es sumergida en esa agua con esa temperatura caliente. Entonces, en medio de las circunstancias difíciles que podamos atravesar o las pruebas que atravesamos, ¿verdad? Como creyentes, que es esa agua caliente, nosotros nos gustaría que la vida de nosotros, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida en Cristo, nadie nos bajara el inodoro ni prendiera la lavadora. Esa es la realidad. Y la cuestión es que cuando nos sacan de nuestra comodidad, Córdoba, nos molestamos. Sí, cuando tú montas en el carro y la butaca está hasta arriba y tú vas así. ¿Por qué la mueves? Deberíamos hacer un día para sanidad. Sanidad. Sí, deberíamos hacer algo así. Sí. Pero usualmente, Mejía el mira, hay brazo. alguien sanando por ahí, el Señor se está manifestando. Pues esas cosas en el espíritu, cuando nos cambian las circunstancias, nos molestamos. Es la realidad. Comenzamos a reclamar. ¿Por qué esto está sucediendo de esta manera? Si ya yo lo tenía todo calculado, si ya yo tenía la temperatura perfecta, ¿por qué me la estás cambiando? Y este señor escribía, una bolsa de té en su caja no es capaz de provocar nada porque su diseño está hecho para el agua caliente. O sea, nosotros como creyentes estamos diseñados para ser sumergidos en medio de procesos que nos impulsen a que nosotros soltemos nuestras mejores propiedades y nuestra mejor esencia, que soltemos lo que hay en el interior. Y de esa forma no hay otra, o sea, no hay de otra. Si te quedas en la caja, no vas a ser útil en lo absoluto, porque tu diseño no es permanecer dentro de la caja de té. Tu diseño es sumergirte en agua caliente para que tus propiedades salgan. Entonces, cuando leo este versículo, dice, estoy convencido de que el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando. Iglesia tiene que tener claro que parte de esa perfección incluye el agua caliente. Nos va a tocar en algún momento dado atravesar el agua caliente y nos va a incomodar. Amén. Va a ser bien incómodo. Yarimar, con el permiso de Yarimar y yo somos testigos de eso, ¿verdad, Yarimar? Con los teces. Yarimar y yo tenemos que estar constantemente tomando teces y sabemos lo que logra el té, ese cambio de temperatura, lo que le hace al agua, esa esencia de ese sobrecito, ¿verdad, Yarimar? Y a veces una hojita de poleo aromático que hay en casa, Yarimar lo conoce también, cambia el color del agua y en el caso de nosotros nos cambia por dentro. Nuestro estómago se refresca, se alivia, así que eso está brutal. Me lo llevo full Amén. para mí, porque un simple sobre, si nos analizamos en sentido espiritual, nos hace sentir bien, nos mejora la vida, nos alivia, y usted sabe que un dolor de estómago descompensa todo. El dolor de cabeza se puede manejar, quizás otras cositas, pero el estómago descompuesto se va todo en nuestra vida. Parece que nos desmontamos. Y ese sobrecito, como dice Pastora, que cambia el color del agua, que cambia el sabor, el olor en el área, te puede mejorar la vida. Pues amén, me acabas de dar una clase a mí porque yo no bebo té. Sí, pues. Yo soy bien mala tomadora, pero mala, de las malas. En casa tenemos varias matitas de poleo aromático. Te lo recomiendo. Necesito clases con Yarimar y contigo. Vamos Sí. a ver si aprendemos a beber té. 2022, resolución, aprender a beber té. A ver, café no bebo y no han logrado transformarme en ese sentido, pero Ya los próximos tececitos a Yarimar se los voy a vender, las hojitas. Mentira. Pero eso está poderoso, de verdad que somos como bolsitas de té. Así que quiero que lo tengan presente y que no olvide el agua caliente. Probablemente cuando se bañe y se le vaya el agua caliente se van a acordar de este momento. Ajá. Y probablemente entonces, déjame no gritar, déjame decirlo con paz en mi corazón. Pero nos toca enfrentar procesos que nos van a doler.
pero cuando atravesemos situaciones como esa, entonces que tengamos presente, creo que el Señor está tratando de que mi mejor esencia salga. Creo que el Espíritu Santo está diciéndome, estás listo, estás lista para que tus propiedades y el depósito que ya hay dentro de ti transforme el entorno en el que estás. Y con ese testimonio que dio Córdoba, pues sepa que lo que viene detrás es un proceso de alivio, es un proceso de sanidad, es un proceso de confort, de comodidad. A veces estamos incómodos por un corto periodo de tiempo, pero el plan de Dios más adelante es mucho más grande y mucho más poderoso. Para ir ya a los últimos 3 versículos, el verso 7, si hay alguien que quiere decir algo, usted me levanta la mano, Amén. me interrumpe, no sé, yo no me molesto, a mí esas cosas no me molestan. El verso 7, él dice que es justo que él piense así de ellos porque él los lleva en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia de Dios que me ha dado. Eso me gustó mucho cuando ahorita hablabas acerca de que no hay niveles en el Señor y que cómo entonces Timoteo entra en ese proceso y Pablo en el proceso de la circuncisión. O sea, no hay forma en que yo pueda decir, no, pues porque como tengo este conocimiento, ahora yo estoy por encima o tú estás por encima de mí, sino que hay una relación tan y tan brutal de Pablo con esta iglesia que él les habla y dice, ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Lo mismo que Dios me dio a mí, Dios se lo dio a ustedes. Ni yo soy más por lo que Dios me dio, ni ustedes son más por lo que Dios le ha dado a ustedes, sino que puesto que Dios ha derramado su gracia sobre cada uno de nosotros, juntos estamos en esto. Y se unifica ese cuerpo, se unifica de todas las formas. Y a mí eso es una de las cosas que me gusta mucho de la estructura del reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no hay niveles, no existen los niveles. Existe un padre y existen hijos. Y esa relación para los que tienen más de un hijo es así, ¿sabes? No hay forma en que yo pueda decir este está por encima de o quiero más a este, porque no es así. Yo me voy hasta las últimas por el 1, por el 2 o por el 3, por cualquiera, porque y de esa manera así está establecido el reino de los cielos. El Señor se dio a sí mismo, entregó su vida voluntariamente por todos, por los que confiaron, por los que no confiaron, por los que creyeron, por los que no creyeron, por los que en un futuro creerían y también por los que en un futuro los rechazarían. Por todos, para darle la oportunidad a todos. Y eso es lo que lo hace tan glorioso. Y aquí vemos la unificación de ese cuerpo, donde no hay unos más grandes que otros, sino que todos gozan por igual de ese mismo favor. Y continúa diciéndole que los ama y los extraña con tierna compasión o con el entrañable amor de Jesucristo. Y algo que leí muchísimo, bien interesante cuando estaba trabajando este capítulo, que me gustó mucho, habla acerca de esta expresión, entrañable amor. Hace referencia a un amor puro, a un amor sin engaño, a un amor que es desinteresado. Es una traducción literal para la expresión entrañable amor, pudiera ser te amo en las entrañas de Jesucristo. O sea, no todo el mundo, no tú vas por ahí y dices te amo en Cristo, eso suena bastante familiar para nosotros, pero que se te pare alguien delante y te diga te amo en las entrañas de Cristo. Y eso es una expresión que en tiempos bíblicos las entrañas se consideraban como el asiento de las emociones, donde descansaban todas nuestras emociones, se consideraban las entrañas. Por eso dice, donde se sientan todas mis emociones, desde ahí yo te amo. Y eso lo vemos en Jeremías 4:19, porque él hablando, tú ahorita hablabas acerca de un dolor de estómago, el profeta Jeremías diciendo, me retuerzo de dolor por la angustia,
cómo habla de cómo un dolor es capaz de retorcerlo, pero al mismo tiempo está hablando que es por una emoción que es angustia. Y o sea que en tiempos bíblicos las entrañas se consideraba el lugar donde las emociones descansaban, y de ahí es que nace esa expresión con el entrañable amor de Jesucristo. Y en el verso 9, Pablo pide 4 peticiones o ora por 4 cosas específicas para los filipenses. Y él le dice: pido primero que el amor de ustedes se desborde y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento, que disciernan lo mejor, que sean puros para el día de Jesucristo, o sea, el día que Jesucristo vuelva, y que vivan llenos de frutos. 4 cosas: que ese amor en ellos se desborde y que sigan creciendo en sabiduría y en conocimiento, que ellos puedan discernir qué es lo mejor, que ellos puedan hallarse, ¿verdad?, puros e intachables. Creo que algunas versiones dicen puros, otros dicen intachables, otros dicen irreprensibles, y que finalmente vivan llenos de frutos. Y esto es importantísimo porque hay una profundidad en esta oración. No es una oración de parte de Pablo superficial, como algo tan, yo oro para que el Señor los cuide o los proteja o los guíe, sino que hay una profundidad en términos de ese crecimiento espiritual para cada uno de los miembros de esa iglesia. Ese amor, pastora, se basaba en lo que Cristo había hecho en ellos. Amén. Se basaba en no porque la relación que hemos tenido, porque pues, tal vez se habían relacionado en esos primeros, en ese primer viaje tal vez de Pablo o en la carta, lo que sucedió. Era más bien el amor por la seguridad de yo saber que tú amas a Cristo como lo amo yo. Yo, por ejemplo, a Merari, yo nunca la había visto cuando llegó a la casa de restauración, pero sin embargo su papá es mi cliente y ahí hubo una relación, pero no por el hecho de yo conocer a su papá, pues ya yo la amo en Cristo, aunque nunca la había visto, porque yo sé que ella ama a Dios también, igual que yo, y eso crea un lazo entre todos nosotros aquí, y entre personas que aún no están aquí, crea un lazo entre todos nosotros, ese amor. Es como una cadena que nos une. No tiene que haber una relación de que yo visitarte o tú visitarme o que vayamos a comer a algún sitio o a cualquier otra situación donde nos relacionemos más que nos conozcamos mejor, ¿verdad? Como iglesia. Simplemente el hecho de yo saber que usted ama a Cristo y yo verlo, adorarlo, ya es suficiente. Tiene que ser suficiente para nosotros, para amarnos. Y eso es lo que sucedía con Pablo. Él sabía que esta gente lo amaban a Dios y que ese amor iba creciendo. Y él pues se entusiasmaba más todavía con ese asunto. El orden de las palabras es clave, porque mira que él dice: pido primero que el amor en ustedes se desborde y que sigan creciendo en conocimiento y en sabiduría. Fíjese que podemos tener un montón de conocimiento y aprender, pero si no tenemos amor, de nada sirve, que es lo que la palabra nos enseña. O sea, que él dice: yo quiero primero que se desborden en amor, porque si te desbordas en amor, pues vas a poder tener la plataforma adecuada para entonces crecer en los demás elementos. Crecer en conocimiento, crecer en sabiduría, porque podemos tener mucho conocimiento, pero no sabiduría. Exacto. Es como que sé lo que tengo que hacer, pero no sé cómo y cuándo hacerlo. Conocer es aprender y tener toda la teoría, como quien dice, embotellada en el cerebro. La sabiduría es manifestar todo lo que conoces de acuerdo a la voluntad del Espíritu. Es aplicarlo. Es aplicarlo diciendo: yo en mi humanidad puedo errar, pero entonces sabiamente voy al Espíritu y pregunto: ¿voy a hablar? ¿Cuándo voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Pero ninguna de esas dos cosas puede darse fuera de una plataforma que no sea el amor. Porque todo lo que decimos fuera de una plataforma de amor, ¿sabe qué? Va a herir. Todo lo que podamos decir fuera de la plataforma del amor va a lastimar,
porque lo vamos a decir desde nuestra propia plataforma. Y Pablo yo creo que es enfático en que primeramente ese amor se desborde. Segundo, que disciernan lo que es mejor. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que como hijos de Dios malinterpretamos, y no todo el tiempo una puerta abierta constituye, ¿verdad?, que esa sea la voluntad de Dios. Se abrió una puerta y espérate que esto es de Dios y me fui por ahí, más adelante nos escocotamos. Entonces para eso es que hace falta que hayamos puesto en práctica el conocimiento y la sabiduría que solamente el Espíritu nos otorga, que sean puros y que puedan hallarse irreprensibles el día que Cristo regrese y que vivan llenos de frutos. Y hubo una frase que me gustó muchísimo de este análisis o estudio bíblico que estuve leyendo. Dice: las obras se hacen, pero los frutos nacen. Y me acordé de lo que el pastor Cordero traía en una ocasión en esta casa. Enseñaba acerca de que nunca has visto un palo de mango pujar un mango. Los árboles tú no los ves pujando los frutos. No los pujan, salen solos. Esa es su naturaleza, dar frutos. Pues en nosotros en la vida espiritual no se supone que pujemos el gozo. No se supone que pujemos la alegría. Si andamos por ahí como que con las muelas de atrás pegadas, es que a ver si me sale un poco de gozo. ¿Sabes qué? No lo puje, porque no es el diseño. El diseño es que nazca, que salga, que el Espíritu se manifieste. Sin darte cuenta vas a estar sintiéndote gozoso, sin darte cuenta vas a estar manifestando cada uno de los frutos del Espíritu que van a ser testimonio, como decía Pastor ahorita, de esa transformación que ya el Espíritu ha hecho en su corazón. No necesitamos andar enseñando por ahí, ando con el corazón circuncidado, sino que nuestros frutos van a testificar de que algo ocurrió en el interior. Y ahí es donde está la diferencia entre la religión y una relación efectiva con el Espíritu Santo y con el Señor Jesucristo. Porque la religión todo el tiempo nos exige que tenemos que hacer cambios externos para probarle a los demás que en el interior hubo un cambio. Todo el tiempo se basa de afuera, la religión se basa de afuera hacia adentro. Muéstrame externamente lo que compruebe que adentro hubo un cambio. Jesucristo opera distinto. Jesucristo cambia el interior, y cuando el interior es transformado, inevitablemente afuera se tienen que ver el cambio. Así opera el Señor. Por eso muchas personas tú puedes ver y decir, no, pero es que no muestra nada. Eso no significa que en el corazón no haya una circuncisión. Eso no significa que no haya una transformación. Y son los frutos, por sus frutos los conoceremos, los que testifican. Y no hay ningún interés humano de estar mostrando, ni tenemos que decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo me congrego, No es necesidad de sacar el yo-yo, porque ya hay no vas a decir nada. Es que le vi que la manita por aquí. Ya hay una necesidad, ya hay algo visible que lo testifica. Así que para ir finalizando, esas 4 cosas que Pablo pide por la iglesia de Cristo, si lo tomamos como una petición de Pablo, ¿verdad? Pero lo personalizamos. A mí me gusta mucho personalizar esas cartas de Pablo, y créame que he cogido bofetadas en el espíritu terrible, pero son bien confrontadoras. Usted coja las cartas de Pablo y usted tómelas como si él se las estuviera escribiendo usted. En vez de a Filipos, cambie Filipos por su nombre y rompa a leerse eso en voz alta, y al final usted me hace un cuento después. Pero si tomamos esas peticiones de Pablo de forma personal, pudiéramos orar de esta manera, y con eso cierro. Señor, que mi amor abunde aún más, que abunde mi sabiduría y abunde mi buen juicio, que yo pueda discernir lo que es mejor y lo que más te honre a ti, que puedas hallarme honesto, sincero, y que no tenga nada de qué avergonzarme el día que tú regreses, y que mi vida esté llena de frutos de justicia para tu gloria y no para la mía. Tomamos esa misma oración de Pablo
pero la personalizamos. Y yo creo que cuando hacemos esto, estamos dejando que esa misma palabra penetre en nuestros corazones. Y lo que estamos haciendo es desnudando el corazón, preparando la sala de operaciones para que entonces entre el Espíritu Santo y circuncide lo que haya que circuncidar. Yo creo que la palabra está escrita para como espada de doble filo que corta en una dirección, pero también corta en dirección nuestra. Está hecha para eso. Y en la medida en que podamos aplicarla a nuestra vida, eso es como que voluntariamente nos metamos debajo del chorro caliente. Y decir, yo sé que está caliente y que me voy a sentir incómodo, pero sé que el bienestar que va a surgir de esta situación o de esta experiencia va a ser glorioso. Amén. Amén. En la medida en que crezca el amor de Cristo, su corazón y entendimiento deberán crecer juntos. Si aumenta el amor de Cristo, va a aumentar el entendimiento y nuestro corazón se va a hacer aún más puro. Amén. Que tenga alguna petición por ahí, que quiera que compartamos o que oremos y nos pongamos de acuerdo con usted. Me levanta la manita.